Electivo de medieval, 1 de septiembre. La que yo aconsejo es esta, la trilingüe, la metafísica en versión trilingüe, no sé si se alcanza a leer, ¿cómo se llama? Valentín García Yebra. Importante, o sea, interesante porque tiene el texto griego, el texto castellano, pero también tiene la traducción latina, que es la que ocuparon los autores medievales, latinos, evidentemente. Y la traducción española es mejor para mi gusto que la de Calvo. Yo no sé si en alguna parte, me imagino que estará en PDF. Yo no lo tengo en PDF, pero si alguien... Yo la tengo, profe. Ah, tú la tienes en PDF. Sí, Ah, ya, perfecto. Ah, entonces súbela al tiro. ya. Porque si Creo no, que se la había mandado a usted, profe, por... parece, estoy casi seguro que no, pero no importa, ahí súbela porque así si no la tengo, la puedo bajar. Tú me la mandaste a lo Ya. mejor el semestre pasado, ¿o no? No, se la mandé este semestre, estoy Ah, casi ahora. seguro. Sí, Ah, no, no, a lo mejor se me pasó. porque vi que usted tenía como todo muy estructurado en el ramo, entonces no quise como subir la metafísica y que quedara como en cualquier lado. Ah, ya, perfecto. Súbela nomás entonces ¿dónde le puedes subir? Al material alumnos, ¿no? O sí, Y yo creo que después la también, puedo pasar también al material. es que estoy como ah, participante, entonces creo que puedo subir al material docente, no lo sé. si puedes, mejor aún, sí. Porque Ya. aquí la traducción especialmente, o sea, es importante tener en cuenta la traducción pero poder comparar con el texto original porque la cuestión terminológica aquí es fundamental porque están en discusión, evidentemente, los términos básicos que nosotros después utilizamos precisamente a partir de esa discusión medieval que se hizo. Entonces, la manera de traducir los textos griegos en este tipo de texto es especialmente problemática, porque nosotros vamos a introducir un vocabulario que recién adquirió como una especialización en la época posterior. Todas estas palabras fundamentales de la metafísica, como sustancia, esencia, sujeto, eh, accidente, etcétera. Bueno, accidente no hace tanto problema, pero sustancia y esencia, ¿no? Que son como la base de toda esta discusión de los universales, son términos problemáticos. Por ejemplo, usía, Tomás Calvo lo traduce como entidad. No sé si en la presentación todavía aparece así, como entidad. No, eso lo corregimos. Ah, le pusiste como usía nomás. Sí, lo dejé como UCIA. Claro, para no confundirse dejamos el texto como el término griego. Pero justamente ese es el problema, que al dejar el término griego uno queda, digamos, en suspenso, ¿no? Solamente tiene ahí la espía, no tiene la ocasión de recordar que precisamente ese es el término problemático para traducir. ¿Ustedes habían leído el libro séptimo en Antigua? Yo en primer año lo leí, profe, pero el problema de los universales no se lee. Se lee del libro séptimo, al menos en el 2019 nosotros leímos el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 17. Ya. ¿Y usted está en este año, o sea, el año pasado sería el 2020, también leyeron los mismos capítulos? Profe, según yo, depende el electivo que tomó cada Ah, persona, sí. porque Ugalde ve mucho menos de la metafísica que, por ejemplo, Paloma. Ah, ya, ok, perfecto. Ah, entonces algunos no hicieron, no leyeron ese libro. Ya, entonces, claro, es bueno No, leerlo porque ahí están como un poco los términos, se ponen algunos de los problemas centrales de esta cuestión, ¿no? No es que se den ahí muchas soluciones, más bien él plantea como diferentes como posturas, dice algunas cosas, pero después, o sea, como que va y viene, un discurso que va y viene. No hay que preocuparse tanto de entenderlo todo, porque no es fácil entenderlo todo o ni siquiera la mitad de todo. Pero es importante darse cuenta de que el discurso es complicado y que él mismo va oscilando, ¿no? entre diferentes sentidos que le da, por ejemplo, a usía, ¿no? ¿A qué le llama usía? Tomás Calvo traduce con entidad, García Hebra traduce eso con sustancia, la traducción latina traduce con sustancia, yo creo que es preferible esa traducción
tradicional porque traducirlo con otra palabra que no se usa en ese contexto confunde más que aclarar. Pero bien. No sé si tienen alguna consulta sobre, si alguien ya ha leído eso o ha escuchado la grabación y tiene ahora alguna consulta sobre eso, o si no, también pueden venir las consultas después, cuando leamos el texto de Boecio. No sé si hay alguna consulta previa ahora. Sería bueno que lo hubiera. Pero igual, si no hay, no importa, porque va a salir leyendo el texto de Boecio, porque los problemas son un poco los mismos. Profe, ¿Sí? quería hacerle una consulta respecto al texto de Boecio, que no estuve en la última clase. El tema cuando se habla del libre albedrío, eso igual es obviamente importante, pero en relación al tema de los universales igual es importante, o lo puedo No pasar por alto. no, claro, no directamente. Claro, el tema del libre albedrío es fundamental, pero no directamente en relación al tema de los universales. Claro, eso es un tema que claro, será importante, después lo veremos en textos, digamos, por ejemplo, de Santo Tomás, que tratan de eso. O sea, es un tema central, ¿no? Pero no, claro, no tiene directamente que ver con los universales como tales. ¿Usted va a incluir a Aristóteles en el ensayo, profe? Como referencia, sí, hay que incluirlo como referencia, ¿no? Hay que hacer como referencia que ese problema está tratado, y claro, y poner importante tener como alguna referencia puntual, por ejemplo, a este libro séptimo, claro, sin duda. Así como también si citamos aquí, por ejemplo, seguramente citaremos algún texto de Platón, o sea, los textos que citamos en referencia son referencias, son referencias básicas, ¿no? Que hay que tener en mente. Bien, leamos entonces, bueno, directamente el texto de Boecio y ahí podemos seguir conversando. Voy a partir por como la primera línea donde se plantea el problema, voy a mostrarlo en latín. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Bien. Voy a ampliar un poquito. Bueno, este texto es un comentario, ¿no?, que Boecio escribe a la introducción, eso significa isagoge, no eisagoge, introducción, que a su vez Porfirio escribió a las categorías de Aristóteles, ¿no? Entonces es una introducción de Porfirio. Bueno, todos saben quién es Porfirio, ¿no? Igual lo mencionamos el semestre pasado, ¿no? ¿Quién es Porfirio? Estoy seguro que todos saben, pero me gustaría que alguien lo recordara. Una reminiscencia. Adelante, no sean tímidos. Era un filósofo neoplatónico. Filósofo neoplatónico, ¿sí? ¿Qué más se podría decir? ¿Con quién con quién se le asocia? ¿Con Era Plotino? discípulo de Plotino, ¿no? Con Plotino, claro, es discípulo de Plotino. Estamos entonces en el siglo III después de Cristo. Bueno, es quien editó las Eneadas de Plotino, ¿no? Juntó, organizó el corpus de las Eneadas de Plotino como lo tenemos nosotros. ¿Qué más sabemos bueno, muchas cosas sabemos, pero qué más como que hayan visto o que hayan mencionado? También lo vieron con el profesor Fuentes, ¿no? Porque él ve la parte ahí del neoplatonismo, ¿no?
Bueno, él se dedicó a este aspecto un poco de la lógica y por eso escribió también esta introducción a las categorías, ¿no? A las categorías. Y por eso se dedica en parte, ¿no? En esta introducción a esta reflexión metafísica, ¿no? Sobre los universales, resumiendo un poco el problema, cómo se había planteado en base a la discusión entre Platón y Aristóteles y después en base a la discusión que se da dentro de la escuela neoplatónica. Hay que tener en cuenta que dentro de la escuela neoplatónica, Aristóteles fue cooptado, o sea, él fue insertado en el currículum de estudio de los neoplatónicos, ¿no? Porque se percibía que en algunos aspectos, a pesar de la discusión y los contrastes, etcétera, ¿no? En algunos aspectos, Aristóteles había significado un aporte importante, ¿no? Y uno de estos aspectos es seguramente la lógica. Entonces, el corpus de la lógica de Aristóteles, que después se llamará, en la Edad Moderna lo llamarán el órganon de Aristóteles, el corpus de los escritos lógicos, los primeros analíticos, segundos analíticos, las categorías. Todo eso era parte inicial, o sea, se ponía al comienzo del currículum, como de la, diríamos, de la curso de filosofía que se hacía en la academia platónica, en la escuela platónica, ¿no? Pero al comienzo, o sea, como introducción a la lógica, se solía entonces también resumir un poco este problema metafísico de los universales, que es importante entenderlo y lo veremos en esta frase de Porfirio, que aquí traduce, todo esto que está en mayúscula es texto de Porfirio, y después viene en minúscula el comentario de Boecio. En esta frase de Porfirio, que es fundamental, ¿no? Se resume la cuestión de los universales, pero en su aspecto metafísico, no en su aspecto lógico. Y es el tema que nos interesa en este curso. No es un tema de lógica, o sea, los universales en el sentido de cómo las proposiciones universales se estructuran o cómo son los diferentes tipos de silogismos, cómo funcionan las reglas de la lógica. Eso es materia de lógica, ¿no? Pero en cambio la pregunta acerca del ente lógico como tal, o sea, ¿qué es el universal o qué es el concepto de la mente? ¿No? ¿Qué son las proposiciones? La pregunta ¿qué son? ¿No? Es una pregunta metafísica, o sea, ¿qué género de ser son? ¿Qué tipo de ser son? Y es la pregunta, yo creo, más difícil, más básica, más importante de la filosofía, donde se producen muchas veces errores básicos y de errores que después no se pueden corregir, porque, digamos, como son errores que están después en los fundamentos, digamos, no se pueden corregir en un estadio superior, diríamos, de la construcción. O sea, se pueden corregir, pero hay que ir al fundamento, ¿no? Hay que ir al fundamento. Si no, el fundamento mismo de todo el edificio resulta inestable. Bueno, por eso, bueno, pero leámosla esta frase porque así la podemos traducir y podemos comentarla un poquito. ¿Quién quiere leer aquí el texto latino? Es un latín muy fácil, pero como este es un texto fundamental, es bueno leerlo en el original. Entre paréntesis, yo había copiado aquí al lado también el texto griego, pero parece que no en este archivo, lo había copiado en otro. Voy a ver si está en el otro. Perdón. Veamos si lo tengo aquí en este otro archivo.
No. Ah, pero lo tengo, subí, ahora me acuerdo, subí el puro texto griego en un archivo de cursos. Aquí está. Así que podríamos partir leyendo el texto griego. Mejor aún. O copio, no, lo voy a copiarlo y lo copio dentro del archivo latino, porque así lo tenemos al lado. Lo había hecho, pero no sé. Copiar. Y pegar. No sé si ahora se ve. ¿O dejé de compartirlo? Sí, se ve. Se ve griego. Sí. Ya, perfecto. Bueno, es un poquitín más largo. Pero si les es más fácil, partamos del latín y después lo comparamos con el griego. ¿Quién quiere leer el latín primero? Que es la traducción de Boecio. Voluntarios, voluntarias. ¿Quién se anima? Profe, yo puedo leer, pero si le soy honesto, no creo leer muy bien el latín, pero el intento vale, supongo. Vale el intento, claro. Ya. Entonces parto. Mox inquit de generibus ac speciebus El acento es generibus. generibus. Ya. Voy a ponerle los acentos. De generibus Ac speciebus illud quidem sive subsistunt sive in solis nudisque intellectibus posita sunt. Suis subsistentia corporalia sunt an incorporalia. Et utrum separata a sensibilibus an insensibilibus posita et circa ea constantia. Dicere recusado. Altissimum enim es eso está raro. ¿Cómo se pronuncia eso, por favor? Modi negutium et majoris egens inquisitionis. Sí, bien. Entonces ahora dice de los géneros y de las especies. O sea, hay que investigar, ¿no? Acerca de los géneros y las especies. Estas dos cosas, géneros y especies, entre las dos, constituyen los universales, ¿no? Los conceptos universales de la mente humana que pueden ser conceptos genéricos, o sea, en realidad pueden ser más o menos genéricos o específicos. Por género se entiende, por ejemplo, el género, no sé, animal, ¿no? O el género, pero también puede ser un género menos universal, puede ser, no sé, el género mamífero. En cambio, especie, específico, se refiere, por ejemplo, a lo que nosotros también llamamos una especie animal, ¿no? Un gato, un perro. Bueno, Porfirio había construido todo un árbol del conocimiento, donde va clasificando los conceptos, ¿no? De lo más genérico a lo más específicos.
completando, desarrollando el concepto que está ya en la famosa línea de Platón, ¿no? La línea que aparece en la línea del conocimiento que aparece en la República, ¿no? En el libro sexto de la República, donde se pasa de los conceptos universalísimos, después por los entes matemáticos, etc. Lo de los conceptos más cercanos a los entes naturales, físicos. Entonces, géneros y especies es la fórmula medieval que después se resumirá como simplemente los universales, ¿no? Los conceptos universales. Entonces, illud quidem, aquello, o sea, literalmente esto depende de dicere recusabo, o sea, recusaré, no diré. O sea, está hablando de una cuestión que no dirá, pero mientras tanto la enuncia. Entonces, esta enunciación es importante, ¿no? Él no entrará en esta investigación porque, dice al final, es un altissimum negotium, o sea, es una cuestión profundísima, o sea, va más allá de la lógica, ¿no? Requiere una mayor inquisición, ¿no? Una mayor investigación, porque, repito, es una cuestión metafísica que va más allá de la lógica. Pero, aunque dice no entraré en eso, sin embargo, la enuncia. Entonces, esta enunciación del problema tal como se pone aquí es fundamental porque después todos los autores medievales, para, digamos, comentar este problema, siempre se referirán a este planteamiento del problema. O sea, querrán contestar las preguntas que aquí se contienen y que son básicamente tres, ¿no? Por eso le puse tres colores diferentes. ¿Cuál es la primera cuestión? ¿Alguien podría traducir? Sive subsistunt, sive in solis nudisque intellectibus posita sunt. ¿Cuál es aquí la pregunta? Hay una alternativa, o sea, sí, sí. La pregunta es sí. Primera hipótesis. Podríamos decir como A. Subsistunt, o en alternativa, in solis nudisque intellectibus posita sunt. ¿Alguien puede traducir? Profe, es como si subsiste como en el intelecto o fuera del intelecto, algo así, ¿o no? O sea, no. Si subsisten, o sea, si estas entidades, diríamos, que son los universales, tienen su propia y autónoma subsistencia, o sea, si subsisten, o bien, en alternativa, no están solamente en los nudos, o sea, desnudos sería literalmente, puros, en los puros intelectos, o sea, son puras cosas que están en la mente, como podríamos decir, claro, no tienen, en el fondo, no tienen su propia sustancia autónoma, no, pongámosle otro color, sino que están en la mente de una manera, bueno, y después quedará, claro, el problema de esta segunda hipótesis es que después hay que precisar de qué manera están en la mente, ¿no? Porque decir que están en la mente, de nuevo, es una frase no suficientemente precisa. Claro, todos estaríamos de acuerdo en decir que los conceptos están en la mente, pero otra cosa es contestar la pregunta, ¿cuál es su modo de ser dentro de la mente? ¿Qué son dentro de la mente? ¿Son dentro de la mente, nuevamente, sustancias, accidentes? ¿No? ¿Cuál es su estatus ontológico? ¿Sí? Entonces la primera pregunta que se hace Boecio es si tienen sustancia o son mentales lo universal, algo Claro, en así. el fondo si tienen su propia sustancia, si son reales, exactamente, si son si son res. Esa es digamos, la palabra técnica en latín, sería si son res, si son sustancias. Claro, subsistere es el verbo que después tiene su correspondiente en el sustantivo, ¿no? Substancia. O sea, si son sustancias o si están en los puros intelectos. Bueno, y eso evidentemente tiene su raíz en la doctrina platónica, ¿no? Que había planteado que las usías, ¿no? Son, digamos, que las ideas, ¿no? Que están en el hiperuranio son usíai, son sustancias, o también podríamos decir esencias, ¿no? Pero en el fondo, al decir usías que existen en el hiperuranio, Platón les da
en el fondo les da la existencia en el sentido de subsistencia, las transforma en res, en sustancias que son modelos de las cosas sensibles, ¿no? Y eso es lo que Aristóteles le va a criticar, ¿no? La crítica a la doctrina de las ideas básicamente se centra en eso, criticar que Platón haya dicho, ¿no? Lo que Platón ha dicho, que las ideas son usiai. Y bueno, eso lo recuerda ahí en el libro séptimo de la metafísica, que lo voy a abrir también porque ya que justamente estos primeros capítulos ya los subrayé, para que vean cómo está ahí expresado la doctrina platónica. A ver. Después este archivo lo voy a subir, pero ahora no está completo todavía. Pero ahora tendría que yo dejar de compartir el anterior, ¿no? Stop share. Este es el archivo que yo le decía que lo estoy bajando en el texto griego y está, le estoy poniendo como evidenciado para que vean como la dificultad terminológica que refleja la dificultad metafísica, ¿no? Aquí subrayé como él resume, ¿no? Que según Platón, ¿se ve? Sí, profe, se ve. Dice aquí, eti parata aisteta, oimen oion tai einai udento iuton, oi de pleio caimallon onta aidea, osper Platon tate eide caitam matematica, duo usías, ¿no? O sea, que algunos dicen que parata asteita, o sea, más allá, además de las cosas sensibles, ¿no? Algunos dicen que no hay nada por el estilo. Otros, en cambio, dicen que hay cosas eternas, aidias, que son mayormente seres, mallon onta, ¿no? Pleio kai mallon onta. Pleio, mayormente, son sinónimos, pleio kai mallon, o sea, en mayor grado son seres, ciertas usiai, ¿no? Que son las eide, ¿no? Como Platón, las eide, las ideas, y los entes matemáticos, ¿no? Dos clases sería de sustancias, duo usías, ¿no? Y la tercera, triten, tenton aisteton somaton usía, ¿no? Y la tercera, la esencia o la sustancia de los entes sensibles, aisteton, ¿no? Entonces, eso es como Platón lo plantea. Platón dice, las ideas son usías, ¿no? Pero eso no es seguro, ¿no? O sea, Aristóteles lo pone en duda y después en torno a todo eso gira la discusión. Vamos a volver al texto. No, pues bueno, porque después digamos, Aristóteles entonces pone el acento sobre el hecho que están puestos entonces los conceptos en el intelecto, pero ahí de nuevo, ¿no? Está el problema de qué estatus ontológico tienen en el propio intelecto, que no es fácil de resolver. Y ahí está toda, digamos, en el fondo la dificultad. En esta frase se podría decir está la máxima dificultad del problema. Están en el intelecto, pero en el puro intelecto, o sea, están solo ahí, los conceptos de la mente que están en nuestra mente, están solo ahí, porque se dan cuenta que ahí la objeción puede surgir muy fácilmente. Si yo digo que la idea de gato, el concepto en realidad, de gato, está solo en mi mente, se crea el problema de, entonces, ¿a qué cosa le corresponde en la realidad? O sea, porque si no le corresponde a nada y está solo en mi mente, entonces la pregunta que sigue es, bueno, si está solo en mi mente, ¿qué tiene que ver con los gatos? Porque los gatos, digamos, no están en mi mente, ellos están en la realidad. Entonces, ¿hay algo en la realidad
¿no? que es el referente, ¿no? de estas entidades universales que están en la mente o no. O sea, ¿cuál es la referencia real, en definitiva, ¿no? Si es que no son realidades ellos mismos. Profe, ¿Sí? cuando se da la opción B de que los universales están en el intelecto, ¿se habla de un innatismo o se habla de una abstracción? ¿O ninguna de las dos? Claro, no está decidido ese punto aquí. O sea, independientemente si hay innatismo, si hay abstracción, claro, eso después vendrá, evidentemente habrá que verlo. ¿Qué relación eso tiene con la abstracción y con el innatismo? Sin duda que es un problema relacionado con este, ¿no? Pero por sí solo aquí no se pone el problema. O sea, independientemente de cómo se han formado, no, porque el problema de cómo se forman los universales, evidentemente es importante, fundamental, pero también puede ser considerado momentáneamente como un problema distinto. O sea, suponiendo los universales como presentes en la mente, tenemos en la mente el universal gato, independientemente de cómo se ha formado, ¿no? Podemos preguntarnos qué es, ¿no? ¿Qué es en la realidad? Si es algo subsistente, no subsistente, y si es un concepto de la mente, ¿no? ¿A qué le corresponde en la realidad, ¿no? Uno podría decir, digamos, la pregunta, digamos, la respuesta podría parecer a primera vista obvia. Uno puede decir, bueno, mi concepto universal gato tiene un correspondiente en la realidad porque corresponde a los gatos. Claro, corresponde a los gatos. Pero el problema es, ¿cuál es? Que no corresponde a ningún gato en particular. Entonces, ¿a qué corresponde exactamente? ¿No? O sea, porque el concepto en sí es algo universal, ¿no? Y cada gato es particular, tiene sus propias características particulares. Cuando yo digo que corresponde a los gatos, no quiero decir que corresponde a todo el conjunto de los gatos existentes, ¿no? Porque yo no conozco en realidad todos los gatos existentes. Y además hay que agregar que el concepto de gato corresponde también a los gatos futuros, que todavía no existen, a todos los gatos pasados que ya no existen y que yo no conozco. ¿Sí? Yo conozco el concepto de gato y se lo aplico a cada gato y a cada gato también futuro. Entonces, no, digamos, corresponde a todo ello, pero no, digamos, corresponde a algo que está en el gato, ese es el punto. ¿No? La esencia real de gato, ¿no? En el gato hay una usía, algo que lo hace ser gato. Corresponde a esto que en el gato lo hace ser gato, pero no es fácil como precisamente resolver con coherencia lógica esta, digamos, coexistencia en un mismo individuo particular, ¿no? De algo que es particular de ese gato y de algo que es universal de todos los gatos, ¿no? Hay en el gato algo que es igual a todos los gatos, ¿no? Toco y non. Pero este algo que es dentro del gato, ¿no? El problema metafísico no es tan fácil, no es algo mental, algo real, ¿no? ¿Qué hay en el gato que lo hace ser gato? Diferente a lo que lo hace ser ese gato particular, ¿no? Y bueno, resulta que en la discusión anterior, hasta Aristóteles, después, durante las discusiones de la escuela, la palabra usía podía ser usada en ambos sentidos. O sea, podía llamarse usía el gato particular, y Aristóteles insiste mucho en ese libro séptimo que es correcto, que es bueno llamar usía el individuo particular. Los traductores latinos traducen sustancia. Cada gato es una sustancia particular, es una usía particular, pero al mismo tiempo ese ser, esa esencia que tiene, que es universal, Platón la había llamado usía y Aristóteles no, en realidad no tiene otra opción que también darle en esto la razón que en algún sentido también eso es usía, ¿no? Tanto así que entonces se crea la ambigüedad del término usía. Aristóteles intenta resolver eso poniéndole números. Dice, una es la usía primera y la otra la usía segunda, ¿no? Se llama usía primera, proteusía, la esencia individual,
pero como también se llama usía, la usía universal, ¿no? También esa hay que llamarla usía. Entonces, usía segunda, ¿no? Deutera usía. Pero claro, eso nos quita la ambigüedad, ¿no? Que estamos Profe, usando la misma palabra, usía. ¿Mm? profe, la primera usía que se refería era como, por ejemplo, no sé, yo tengo la idea de mi gato, como, no sé, mi gato Mancha, por ejemplo, y la segunda era la usía como general de gato, como la cual abarcaría todos los gatos, ¿cierto? Si no entendí mal. O sea, no, en ese sentido, la primera usía sería el gato concreto como tal, según Aristóteles, el gato individual. Pero se refiere ahí al objeto de gato o a la idea de gato. No, al gato mismo. Ah, ya, ya, Claro, vale. el gato mismo para Aristóteles es usía en un sentido, en el primer sentido, la usía primera. O sea, las usías primariamente para él son los individuos, ¿no? Pero eso, como van a ver, si leen el libro séptimo de la metafísica, inmediatamente crea un problema, porque cuando yo digo que el gato, tu gato particular, lo llamo usía, resulta que este gato está formado por materia y forma. Hay como un sustrato material, ¿no? Nosotros decimos unos átomos, ellos decían también átomos, bueno, la palabra va a quedar. Los griegos, más allá de cómo lo descomponemos físicamente, toda esa materia, átomos, electrones, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Estos electrones tomados uno por sí mismo, ninguno de ellos es un gato. Ellos llegan a ser gato porque son unidos por algo que los mantiene juntos en esa figura, en esa forma, en ese eidos del gato, ¿no? Y entonces la usía individual no es algo simple, es un compuesto, ¿no? De materia y forma. Hay un sustrato material, un hypokeimenon, sustrato, lo llama Aristóteles, y también hay una morfé, una forma. Y la forma no es lo mismo que el sustrato, ¿no? Porque ella, digamos, los electrones pueden dispersarse, o la materia puede descomponerse, pero la morfé, la forma del gato, de algún modo tiene su propia, su existencia propia, ¿no? Como Aristóteles, como Platón había mostrado, y como también Aristóteles, a regañadientes un poco, pero debe concederle a su maestro que la morfé, la forma de algún modo precede, ¿no? Si entra a formar, si materia y forma entran a formar el synolon, el compuesto, la usía individual, entonces que la forma en algún sentido también precede, ¿no? La materia precede, pero también la forma. Ambas tienen, y esa forma que precede también se llama usía. Entonces, ya estamos llamando usía con la misma palabra, no tanto el compuesto como también el eidos, la forma preexistente. Y eso, diríamos, es, en cierto modo, es inevitable, esta ambigüedad de este término filosófico, porque refleja el uso constante que también le damos en el lenguaje ordinario a la palabra, a las palabras en general. Entonces, nosotros la usamos en un sentido intercambiable, ¿no? Cuando decimos el ser de ese gato, podemos, la frase en sí es ambigua, porque el ser puede referirse en nuestra mente, está constantemente entre estos dos polos, de lo particular y de lo universal. Cuando yo digo el ser de este gato, puedo referirme efectivamente a este individuo, pero también puedo referirme como a ese ser común, ¿no? Que él tiene en común con todos los otros gatos. Puedo referirme a lo universal. Cuando yo digo el gato, por ejemplo, yo digo el gato está enfermo. Es claro que me estoy refiriendo a un individuo, ¿no? Pero en un libro de veterinaria yo puedo escribir, cuando el gato está enfermo hay que darle los antibióticos, ¿no? En esa frase del libro de veterinaria el gato está tomado evidentemente como universal, es una frase aplicable a todos los gatos. Cuando el gato está enfermo, el gato ahí no es mi gato, es una frase aplicable a cualquier gato, no es el gato universal. Entonces, esa ambigüedad que es de nuestro lenguaje no necesariamente se refleja en el vocabulario filosófico, ¿no? A pesar de que el vocabulario filosófico en alguna medida se esfuerza por crear una terminología técnica, pero tiene que ver con problemas tan básicos, ¿no? A este nivel, ¿no? A este nivel metafísico, que necesariamente tiene que
hacer cuenta, tiene que rendir cuenta al uso también común del lenguaje. No puede crear un lenguaje como totalmente despegado del uso común de las palabras. Y vamos a ver entonces cuáles son las otras dos preguntas, porque bueno, esta es la pregunta fundamental, pero sin embargo también hay otras dos preguntas que son importantes. Sive subsistencia corporalia sunt, o sea, no, aquí es mejor poner una coma. Sive subsistencia corporalia sunt an incorporalia. De nuevo tenemos una alternativa, pero es una subalternativa, ¿no? En el caso que sean entes subsistentes, sive subsistencia, la pregunta es, ¿cuál es? Si son corporales o incorporales. Claro, si son corporales o incorpóreos, ¿no? Podemos ponerle otro color más. Si son corpóreos o an incorporalia. Profe, ¿Sí? cuando dice que si tienen subsistencia, dijo que es la traducción de subsistencia, ¿o no? Sí. ¿Es lo mismo que se refiere arriba con subsistunt o son dos palabras distintas? No, es la misma, claro. Eso es el mismo verbo, ¿no? Es el participio presente del mismo verbo subsistere. Subsistens, ¿no? Subsistentis, neutro plural, subsistentia. Literalmente sería, si son subsistentes corporales o subsistentes incorpóreos, ¿no? O sea, en el caso de ser subsistentes, entes subsistentes, si son entes subsistentes corpóreos o incorpóreos, ¿no? Porque evidentemente las ideas platónicas no son incorpóreas, entonces también estaba esa discusión, ¿no? Platón ha dicho que las ideas son incorpóreas, ¿no? ¿Y cuál es el motivo por qué las ideas son incorpóreas? Eso también tiene una fundamentación que es bueno recordar siempre, ¿no? Porque en eso se basa, en el fondo, pues, después toda la doctrina platónica. Las ideas son incorpóreas porque... Porque lo corpóreo está sometido al devenir. Sí, porque lo corpóreo está sometido al devenir y las ideas no. Claro, el gato como tal, este gato, no está sometido al devenir, pero él, todos los días él es diferente, ¿no? A pesar que es el mismo individuo, él cambia. Y Entonces lo el corpóreo gato es sensible como, cambia, pero el hecho de que yo lo llame siempre gato, no significa que el eidos, digamos su eidos, aquello por lo cual es gato, eso no cambia. Incluso si el gato muere, no, el eidos del gato frente a mi mente queda idéntico. ¿Cómo? nada, solo iba a decir que como que lo corpóreo igual es como, entre comillas, más particular, o tiene como esa latencia de ser más particular, en cambio lo incorporal como que tiene como una latencia de ser más como general o universal. Es claro, y ese es el otro motivo, ¿no? O sea, un motivo es eh, porque no cambia, y el otro motivo es porque es universal, ¿no? O sea, porque él de algún modo está siempre igual, el eidos del gato está en todos los gatos, pero sin ser ninguno de ellos. No se, digamos, no se identifica, el eidos del gato no se identifica con ningún gato en particular. Porque si el eidos del gato se identificara con un gato en particular, entonces a los demás no los podría llamar gatos, porque se agotaría el eidos del gato en ese gato particular. Ninguno más sería gato, ¿no? En cambio, el hecho de yo predico el predicado gato de muchos entes, significa que ese eidos del gato está en cada uno de los gatos diferentes, siendo él siempre el mismo. Así como es siempre el mismo en el plano temporal, también es siempre el mismo a pesar de que esté en diferentes entes particulares. Y bueno, y estas propiedades, entonces, de estar en diferentes lugares siendo la misma cosa, no es propio del ente material. Ningún ente material no puede estar
puede estar al mismo tiempo en dos lugares diferentes. Ningún átomo, ningún electrón, etcétera, puede estar al mismo tiempo en dos lugares diferentes. Algo que está al mismo tiempo en dos lugares diferentes escapa, diríamos, entonces, a la caracterización del ente material. Y por eso es incorpóreo. Por eso las ideas platónicas son incorpóreas, ¿no? Oh, y finalmente, relacionado con esto, ¿cuál es la tercera pregunta? Utrum separata a sensibilibus an insensibilibus posita et circa ea constancia. ¿Cuál es aquí la alternativa? Si es que están incorpóreos, si es que están incorpóreamente en lo sensible o fuera de lo sensible. Claro, si están separados, ¿no? Si estas entidades están separadas de las sensibles, ¿no? El otro color, pues, no sé. Separadas de las sensibles, joristá, ¿no? Platón había dicho que las ideas están separadas, ¿no? De lo sensible, o bien si están puestas en lo sensible, aquí son importantes las preposiciones, ¿no? Profe, ¿Sí? aquí en la tercera pregunta, o esta que está destacado como morado o rosado, ¿se asume que es incorporal como los universales o no se asume nada todavía? Que cuando dice Mm, como que está como separado de lo sensible o está en lo sensible, como que pareciera que puede ser como más como guiado como, o cercano a lo incorporal, o al menos esa es la sensación que me da a mí. claro, no, a mí me da la impresión que no decide. O sea, en esta tercera pregunta no se ha decidido, es una pregunta independiente. Ya sea que sean concebidos como corporales o incorpóreos, se pregunta si están separadas de los sensibles o dentro de los sensibles, o puestas dentro de los sensibles. Ahora, bueno, Aristóteles decide que son incorpóreas, evidentemente, ¿no? A pesar que es algo que está en el intelecto, ¿no? Pero es algo, o sea, y no, digamos, no en el hiperuranio, ¿no? Pero para Aristóteles son incorpóreos, evidentemente, los universales. Pero después, claro, la polémica con Platón lo lleva a decir que no están separados de los sensibles, sino que están puestos, ¿no? Que están puestos los universales en los sensibles. Porque él dice, no podría ser que algo separado de lo sensible, como dice Platón, después explicar a lo sensible. ¿Cómo lo explica si está separado? ¿No? Es el razonamiento que hace Aristóteles. Yo creo que ahí hay un equívoco, porque, digamos, si yo asumo que algo es incorpóreo, después esta alternativa en realidad no tiene mucho sentido. Decir que está separada, o sea, al menos si es asumida, no, digamos, no puede ser asumida como una separación local o física, porque si yo digo que son incorpóreas las ideas, después la palabra joristos, que también, claro, está bien, Platón la usa, pero no puede ser tomada en un sentido local, porque ¿qué sentido tiene decir que algo incorpóreo está localmente separado de lo sensible? Lo incorpóreo, precisamente por definición, no está sujeto a tiempo y lugar, no tiene ni tiempo ni lugar, y por lo tanto está en todo tiempo y en todo lugar, ¿no? Cuando se dice separado, entonces en el sentido platónico, o se dice que está en el hiperuranio, se usan metáforas, ¿no? Que no quieren en absoluto decir que Platón piense que están allá arriba en el cielo, en los lugares interplanetarios, en la Vía Láctea, por allá arriba, no. No, nada de todo eso. Que Joristos significa metafísicamente distinto, que es algo ontológicamente distinto, pero no que esté separado localmente, ¿no? Todo lo contrario. Tiene que estar,
precisamente se dice que existe el universal porque él tiene que de algún modo estar presente necesariamente en cada una de las cosas sensibles, pero no presente como algo físico está presente dentro de un contenedor, ¿no? Entonces no es que la idea de gato, el eidos del gato para Platón, sea un algo, ¿no?, que está como materialmente puesto en cada gato. Precisamente él niega eso, ¿no? Precisamente no es algo material, ¿no? Porque está de alguna manera presente en cada gato. Porque es aquello que hace que el gato sea gato. Tiene que estar actuando en el gato, ¿no? Solo que no está actuando físicamente. Es otro modo del ser, no es un modo del ser físico, ¿no? Sin embargo, bueno, en torno a eso se girará mucho de la polémica, ¿no? Porque muchas veces las metáforas que se empiezan a usar en el lenguaje, digamos, engañan y falsean un poco los términos del problema. Entonces dice, no, Aristóteles entonces dice que, digamos, que las ideas están en las cosas, Platón dice que están fuera de las cosas, pero en realidad aquí el dentro y el fuera, ¿no?, son meramente metafóricos. Bien. No sé si todo eso es muy enredado o si se entiende o si hay preguntas. Profe, a mí de la tercera cuestión no me queda claro qué sigue después de insensilibus, porque dice posita circa constantia. ¿Qué significa esto? O sea, si están puestas, la pregunta es si son separados de los sensibles o Sí, si sí. están puestos en los sensibles y constantes cerca o pegado, como circa puede traducirse eh, como pegados a ellas. Si constan, si consisten, si tienen su consistencia cerca o dentro de los entes sensibles. Que Ya. es, digamos, aquí se contrasta directamente como la postura platónica de la aristotélica, ¿no? O sea, Platón dice que las ideas son separadas de lo sensible, Aristóteles dice no, porque si yo las separo, entonces no pueden explicar los sensibles. Y entonces tienen que estar puestas en los sensibles, ¿no? Y bueno, mi observación es la que ya hice, o sea, lo que Platón respondería es que esto de separada no hay que entenderlo en un sentido físico o local, sino que en un sentido metafísico. Son cosas separadas en el sentido que tienen su propia existencia independientemente, ¿no?, de la esencia real, de las cosas físicas, ¿no? Y la observación de Platón es irrefutable porque él dice lo que yo observaba hace un momento: si muere el gato, la idea del gato no muere, sigue estando en mi mente. Entonces decir que está puesta en el gato no puede ser entendido en un sentido material. Si la esencia del gato, el eidos, estuviera puesto en el gato, así como el estómago del gato está en el gato, el pelo del gato está en el gato, como si fuera un accidente del gato, el accidente perecería junto con la sustancia, moriría, se descompondría, ¿no? Dado que queda inmutable delante de la mente, ¿no?, significa que es algo metafísicamente distinto. Eso quiere decir separado. Choristos es la palabra para repasar el vocabulario técnico también en griego. Esta tercera pregunta, poteron chorista en tois aistetois kai peritauta hyfestota. O sea, si subsisten, y festota y fistemi traduce subsistere, está al revés, naturalmente. El latín es que traduce el griego, ¿no? El griego está primero. No, choristos sería separado, es lo que se traduce con separado. No. Acá, este poteron sería utrum an, o sea, si acaso, poteron, si acaso separadas, o bien, ifestotas, subsistentes, ¿no?, en los sensibles, ¿no?,
y peri, literalmente alrededor de, en torno, ¿no? En torno a los sensibles. Ento y sacerdote caiperi tauta. O sea, ¿dónde tiene, digamos, la pregunta básica es, ¿no? Metafísica, ¿dónde tiene la subsistencia ese ser? ¿No tiene su subsistencia separada o su subsistencia está fundada en los sensibles, ¿no? Si yo digo que está fundada en los sensibles, yo creo que entro en una contradicción, digamos, insanable, porque es claro que el sensible muere, ¿no? El ente sensible cambia, muere, y si lo universal tuviera su subsistencia ahí, también moriría, ¿no? junto con el ente en concreto sensible. Bueno, estas palabras que voy a subrayar son las que después traduzco, porque el pasaje griego es más largo, ¿no? La parte que destacamos son solamente estas pocas líneas. Peritongenon te caieidon, acerca de los géneros y las especies, ¿no? Tomen, la primera pregunta, eite hyphesteken, si subsisten, no hyphistemi, eite kai en monais silais epinoiais, si están literalmente solo en las desnudas, epinoia, sí, sería pensamiento, intelecto, en el sentido de... una cosa importante que no hemos dicho antes, porque en el latín no resulta tan claro. Lo que aquí se pone en el latín intellectus, no es el intelecto en el sentido subjetivo como facultad humana, el intelecto, como decimos nosotros, el intelecto de una persona. No, el intelecto se usa aquí en un sentido etimológico, aquello que es inteligido. O sea, si es un puro inteligible, si es un puro concepto, diríamos nosotros, si son puros conceptos, ¿no? Eite kai hyphestekota, bueno, y si subsisten, si son cuerpos o si son incorpóreos, ¿no? Y si son separados, si acaso son separados, o bien si están en los sensibles y acerca de estos. Voy a hacer ahora un poco una anticipación de lo que veremos que va a ser la discusión medieval sobre esto, sobre dónde están los universales. Y es una observación un poco distinta a la que van a encontrar en los manuales. Entonces, presten atención aquí porque no es la misma versión la que doy yo a la que dan los manuales. Tanto el manual de Copleston como el manual también el de Rego, que no es manual, como la monografía sobre los universales. Ellos, generalmente los manuales modernos, sobre todo los que tienen un origen neotomista, como neoescolástico, bueno, muchos de los historiadores medievales se reanudan, ¿no? a la tradición de Tomás de Aquino, que después en la modernidad se llamó corriente o escuela neoescolástica o neotomista. En general, los historiadores que proceden de la corriente neotomista o neoescolástica son muy parciales en favor de Aristóteles, ¿no? Y entonces tienden a pensar que la solución aristotélica es como más o menos perfecta y que el problema de los universales se más o menos resolvió cuando los medievales empezaron a estudiar Aristóteles, básicamente, ¿no? Y entonces ellos toman como la solución como ya definitiva, ya perfecta, esta B, o sea, diciendo que la postura aristotélica que dice que los universales están puestos, ¿no? y consisten, que es un poco, consisten es como sinónimo de subsisten, o sea, que ellos subsisten, ves que el verbo griego es el mismo, hyphestota, hyphesteken, hyphestekota, son diferentes formas de hyphistemi, ¿no? Entonces, según los manuales neotomistas, Copleston, pero también Gilson, también Rego,
Esto de decir que los universales subsisten en los sensibles sería lo que ellos llaman el realismo moderado de Aristóteles, ¿no? Y este realismo moderado sería la doctrina correcta, ¿no? Que sería la válida y y que corregiría el realismo que ellos llaman extremo. O sea, el considerar como los universales como algo como que existe por sí mismo, ¿no? Pero separado en algún sentido de los universales. Mi postura es un poco diferente. Yo trato de explicarla en varias partes en un libro que les voy a subir, pero también lo explico en clase. Mi postura es que aquí no está todavía una caracterización precisa del estatus ontológico. En Platón y Aristóteles está abierta la discusión, ¿no? Y por lo tanto, ya sea que se conciban los universales o las ideas como separadas, opuestas en los sensibles, precisamente por el hecho de que digamos, eso que decíamos antes, que está el puesto separado, en el caso de un ente incorpóreo, tiene poco sentido en realidad. Ya sea que yo me lo imagine este universal en el cielo o me lo imagine en la tierra, me lo estoy siempre imaginando como algo real. Digamos, tanto, en este sentido, tanto Platón como Aristóteles ambos son realistas, ¿no? Mientras que en los manuales se dice generalmente que Platón es el culpable del realismo. O sea, Platón es el realista, porque le ha dado esta subsistencia separada a las ideas. Y eso es verdad, que él es realista en el sentido que le da una subsistencia separada a las ideas, o al menos eso es lo que puede deducirse de algunos diálogos importantes, aunque no de todos. Pero digamos, esa es la versión resumida de Platón, que tiene cierta verisimilitud, que Platón le dio cierta subsistencia real a las ideas. Ellas existen en una esfera del ser diferente a la nuestra, subsisten, pero cuando Aristóteles viene a decirnos que no están en el cielo, sino que están en la tierra, pero que de todos modos son algo metafísicamente distinto a los entes sensibles, yo tengo la percepción que es tan realista como Platón, en el sentido de que ambos dicen que constan, que subsisten, que son algo, ¿no? Que concretamente está puesto en, ¿no? O sea, en otras palabras, ambos tienden a hacer las ideas como reales, subsistentes, que es la definición del realismo, ¿no? Realista, según la definición medieval, es quien hace de la idea una substancia o res, por eso realista, ¿no? Y entonces, aunque yo después le ponga el apellido moderado, no, en realidad esta moderación, para mí, en mi interpretación, es que esta supuesta moderación del realismo es ilusoria, porque es solamente un cambiar la metáfora. En vez de decir que están en el cielo, digo que están en la tierra, pero eso al fin y al cabo no cambia nada. Si yo concibo las ideas como pequeñas entidades reales que están metidas dentro de las cosas, las estoy consiguiendo como sustancia, tanto cuanto si digo que están en el cielo. El problema no es, en otras palabras, no es la metáfora, ¿no? Es la distinción metafísica que se hace, la consistencia metafísica que se le da a los conceptos. No sé si esta aclaración es clara o necesita más aclaración. Profe, ¿Sí? a mí, a propósito de Aristóteles, me gustaría decir que si ya aquí es oscuro, en él lo es mucho más, como para que tengan cuidado a la hora de leer el libro séptimo. Porque ¿Cómo primero no, habíamos no visto entendí? que si esta controversia del universal ya aquí en el comentario les hago que es algo bien oscuro, en Aristóteles lo es mucho más, para Ah, que claro. tengan cuidado a la hora de leer el libro séptimo, por el tema de que Aristóteles primero dice tajante que el universal no es entidad, y después al terminar de explorar esto, vuelve a decir que no, pero a la vez dice que sí, y que en parte Sí, no, sí y en claro. parte no.
Claro, ahora yo subrayo, como también lo decía en el debate que tuvimos el jueves pasado, no hay que echarle demasiado la culpa de eso a Aristóteles. Uno puede decir, bueno, pero es que Aristóteles ahí se confunde y es toda una confusión. Y bueno, sí, es verdad, pero yo creo que ahí esa confusión que él hace es un poco un mérito, en el sentido de que la cuestión es en sí difícil y él entonces no toma un partido así como, a pesar de que él, bueno, es polémico con Platón, etcétera, ¿no? Critica las ideas, etcétera, pero ahí él reconoce también cosas que Platón ha mostrado, ha demostrado, como por ejemplo la preexistencia de la morfé, del eidos con respecto al synolon, al compuesto de materia y forma, y entonces él entra en el problema de una manera honesta, mostrando que el discurso en sí es difícil, no es fácil adquirir una terminología coherente, ontológica y lógicamente coherente, para determinar cuál es el modo de ser de los universales, porque en sí el problema es difícil, o sea, él choca con toda esta dificultad del problema. Entonces, esa puede ser también una manera de ustedes mismos percibir si están entrando en el problema, si captan la dificultad del problema, si les parece que es simple, es que no han entendido, ¿no? Si, en cambio, es un poco lo que decía Sócrates, si tienen confusión en la cabeza, no le culpen a Sócrates, o en este caso no me culpen a mí, o no le culpen a Aristóteles, ¿no? O a Boecio, es el problema, que digamos que en sí es difícil. Si uno llega a captar la dificultad, o a captar que hay ahí una dificultad, ya está a la mitad del camino, ya está avanzado, ¿no? No tiene que preocuparse de la confusión, como decía Sócrates, ¿no? A mí me dicen, decía Sócrates, dice Sócrates en el Teteto, me dicen que soy como un torpedo, ¿no? Ese pez que tiene un veneno, que inyecta un veneno y uno se siente mal con ese veneno, ¿no? Pero este veneno en este caso es saludable porque me permite entender que ahí hay un problema, ¿no? O sea, a primera vista no es evidente para todo el público, ¿no? Pero cuando uno entra en eso, entonces cuando darse cuenta de eso, desde el problema, es estar, repito, a más de la mitad del camino, significa haber entrado, ¿no? Haber entrado en la dificultad. Después la solución, no, veremos las diferentes soluciones, pero primero uno tiene que como tomarle el peso al problema, ¿no? Profe, Ujú. ¿podría decir de nuevo qué es lo que caracteriza la postura del realista? La postura del realista significa, bueno, realista viene de res, y res es como sinónimo de sustancia, ¿no? Entonces el realista es quien dice que los conceptos son res o sustancias, ¿no? O sea, entes subsistentes, ¿no? Bueno, y eso, para que se entienda un poco más todavía, podríamos agregar, el tratar a una entidad como sustancia es algo espontáneo de la mente humana, porque nosotros, digamos, en nuestra experiencia, lo que primero vemos, o de lo que tomamos conciencia, son diferentes sustancias que están, o sea, entes reales. Sustancia lo tomo como sinónimo de ente real, ¿no? Ente real subsistente. Nosotros tomamos conciencia de diferentes entes subsistentes. La mamá, el papá, el gato, el perro, la mesa, etcétera. Todo eso decimos que son, no, cosas reales, no, entes reales. Cuando entonces la filosofía descubre con Platón que existen estas entidades extrañas que son las ideas, es normal que habiendo descubierto que existen las ideas, como para la mente humana todo lo que existe subsiste, son entes reales, es normal que Platón, la primera impulso, digamos, fue darle subsistencia real a las ideas, como una manera de reconocer, de enfatizar que las ideas existen, ¿no? Y cuando se quiso negar eso, o sea, cuando Aristóteles quiere oponerse a eso, dice, pero si existen, entramos en una serie de problemas, ¿no? Que son, si digo que las ideas existen, entro en muchos problemas, ¿no? Que son la famosa crítica que él hace, ¿no? En la metafísica, ya en el libro primero, no le hace a las ideas platónicas.
Pero después Aristóteles se encuentra con un problema. Entonces, si digo que las ideas no existen, ¿qué quiero decir? Que no son nada. Pero si las ideas no son nada, entro en un problema serio, porque entonces, ¿cuál es el objeto de la ciencia? ¿No? Dice en las categorías, si yo dijera que las ideas, que los conceptos no son nada, no habría objeto para la ciencia, ¿no? Porque la ciencia necesita trabajar con ideas. Claro, también trabaja con entes sensibles, la física, la química, nosotros podemos agregar las ciencias, digamos, todas las ciencias naturales trabajan con entes sensibles, pero trabajan con entes sensibles siempre a través de ideas, siempre sirviéndose de ideas, ¿no? De conceptos, de especies, de fórmulas matemáticas, ¿no? De leyes. Las leyes de la física son expresadas matemáticamente, son ideas, ¿no? Y entonces si yo digo que estas entidades no existen, entonces no habría objeto para la ciencia, ¿no? Aristóteles eso lo dice clarísimamente, ¿no? En los analíticos. Y entonces, ¿qué son? ¿No? Digamos, si no son entes reales, hay que entrar a caracterizar un nuevo tipo de ente que no es real, hay que ponerle un nombre, pero no es fácil. Entonces, justo en torno a eso gira toda esta discusión que sigue en la época medieval y sigue hasta hoy, ¿no? El problema es que se enfrentan posturas completamente diferentes sobre esto. Y según la opción que uno toma en determinar el modo de ser del universal, después la filosofía sigue un camino que puede ser diametralmente opuesto a otro. No me voy a cansar de recomendarles, que aclara mucho para mí todo este problema, los textos de Rosmini, partiendo por el de Aristóteles expuesto y examinado, pero también el nuevo ensayo sobre el origen de las ideas, donde él profundiza, o sea, expone después su propia solución, Rosmini, que Rosmini no es un autor medieval, es un autor moderno, estamos en el siglo XIX, pero es el autor que para mí da, digamos, después la solución más coherente a eso. Entonces, por eso yo aconsejo leerlo, porque les va a permitir entender mejor toda la línea del curso, que es diferente un poco a la línea neoescolástica, neotomista. ¿Sí? ¿Ese texto está en un curso? Sí, está en los cursos. Sí. Sí. De Rosmini, dijo, ¿cierto? Rosmini, sí. Uno se llama, espera, te lo digo al tiro que está aquí. Uno se llama Aristóteles expuesto y examinado. Y esas son pocas páginas que yo traduje específicamente para este curso, porque es una parte de la introducción. Este libro de Aristóteles expuesto y examinado lamentablemente no está en español, está solamente en italiano, en el original italiano, y bueno, está en inglés, pero no lo puedo encontrar en internet, antes estaba online. Ahora como que lo sacaron, no sé dónde está. Existe la traducción inglesa. Pero estas paginitas, que son pocas, son como 10 páginas, son un par de notas de la introducción de la obra, pero que específicamente comentan este pasaje de Boecio. No solo el pasaje de Porfirio, también lo que viene después, el pasaje de Boecio. El comentario de Boecio a esta frase de Porfirio, eso es entonces fundamental, un comentario muy bueno a eso. Y después el nuevo ensayo, en cambio, expone la doctrina positiva de él, o sea, cómo según Rosmini se resuelve este problema. Y él toma en cuenta la solución de Santo Tomás y toma en cuenta diferentes soluciones, pero da una solución diferente a la que aparece en los manuales neoescolásticos. Gilson, Copleston, es una línea diferente. Tiene puntos en común, pero tiene puntos diferentes. Bueno, y después hay unas paginitas más también. Bueno, este es un texto largo, pero que yo aconsejo leer. Esos son como un centenar de páginas. Parte no es todo el tratado esto, es la sección cuarta, número 1 del tratado. El tratado tiene como 1000 páginas. También lo tengo entero por si a alguien se interesa leerlo entero. Pero esta parte que se refiere más a los autores antiguos y medievales, son más 100 páginas que tienen que ver más directamente con nosotros. También comentan algunos textos de Santo Tomás, pero lo hacen en base a una idea filosófica que Rosmini propone, que es muy precisa y muy clara. Entonces, yo encuentro que él aclara mucho las ideas
se llama Nuevo ensayo sobre el origen de las ideas, y valga la redundancia, aclara mucho las ideas sobre esto. Parece que ya nos pasamos de la hora, así que si tienen mejor pregunta, mejor seguimos conversando mañana. Profe, Profe, ay, no, perdón. disculpa Sebastián, no hay problema, Eh, tranquilo. no me quedó claro cuál era el texto de Rosmini que servía como para aclarar o como para comprender mejor este como problema de los universales. ¿O eran todos? O sea, hay uno que es más específico que comenta este texto de Boecio, que se llama Aristóteles expuesto y examinado. Son como 10 páginas que comentan este texto de Boecio específicamente, como frase por frase, muy, muy útil. Pero lo que de fondo aclara todo el tema, digamos, todo el tema metafísico, gnoseológico que hay detrás, es su obra mayor, que se llama Nuevo ensayo sobre el origen de las ideas. Y esa parte que yo seleccioné es la que expone su idea, pero además lo hace comentando textos medievales y antiguos. Está comentando Platón, Aristóteles y después Tomás y otros autores medievales. Entonces, esa sección del nuevo ensayo aclara como el conjunto del problema. No sé si me expliqué. Sí, sí, me quedó claro. Gracias. Así que, claro, ese es un texto, digamos, los dos son útiles y tienen como de dos ángulos diferentes, uno más específico y el otro como más amplio. Bien, mañana nos vemos entonces. Profe, ¿Sí? a propósito, Aristóteles necesita que venga algún otro día, por si alguien tiene duda a la hora de escribir el ensayo. O sea, Que